Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Bendiciones, hermanos. Te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario, y en esta sección un solo evangelio. Vamos a leer el evangelio que corresponde al día de hoy, 29 de mayo. Y está tomado del evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo del 17 al 27. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y, arrodillándose ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada con cariño, le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros: ¿Quién se podrá salvar entonces? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: Para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al salir Jesús de camino, luego de la instrucción privada a los suyos, Jesús retoma el camino que de Cesarea de Filipo a través de Galilea lleva a Judea hasta Jerusalén. Es el camino del Maestro que es el discípulo está llamado a seguir, el del Hijo, el hombre entregado en manos de los hombres. Un hombre. Mateo 19:22 nos dice que era un joven. Lucas 18:18 dice que era un notable. Es por lo tanto un joven rico, bueno y noble. Es un hombre plenamente realizado, exactamente lo contrario de los niños de quienes es el reino. Corrió a su encuentro, se arrodilló. Su carrera y su postración indican las mejores disposiciones. Estas pueden convivir con tendencias contrarias que permanecen ocultas hasta el momento de la decisión. Solo entonces aparecen y desencadenan una lucha interior muy grande. El resultado final es la alegría o la tristeza según uno sea vencedor o vencido. Maestro bueno. El joven intuyó en el Maestro una bondad única. Jesús le dará mucha importancia a este apelativo que a primera vista puede sonar más que una simple cortesía. ¿Qué debo hacer? El hombre, a diferencia del animal, tiene el problema del qué hacer. No está programado por el instinto, sino por la finalidad que se propone, libremente o no, para heredar. La vida eterna, aunque unida al hacer, es también una herencia. Le corresponde al Hijo por parte del Padre y está relacionada con su vida de hermano. Vida eterna. El hombre, el único animal que es consciente de que tiene que morir, busca la vida, pero no la que siempre está condenada a la muerte, sino una que esté libre de esta pena, sin límites de tiempo de calidad. Esta es la vida eterna, horizonte que da sentido a la vida temporal. ¿Por qué me llamas bueno? Jesús lo invita a que comprenda el misterio de la bondad que instruyó. Si lo comprende, ha encontrado un tesoro. Nadie es bueno sino solo Dios. Es una discreta manera de sugerirle la propia identidad, dejándole la alegría de descubrirla y la libertad de expresarla. Es como si dijera: si no sabes quién soy, no me llames bueno, porque solo Dios lo es.
Si sabes quién soy, llámame bueno y saca sus consecuencias. ¿Sabes los mandamientos? Excepto el último, son solo los deberes negativos para con el prójimo. Guardarlos no da la vida. También un muerto cumple los primeros y no transgrede el último. Jesús deja a un lado el doble mandamiento que da la vida, porque con él éste recibe una nueva formulación: amar al prójimo y hacerse hermano de todo como él, el Hijo que dio todo. Anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres. Amar a Dios es seguirlo a Él, el Señor que me amó primero y se entregó a sí mismo por mí. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este joven es como Pablo, que se declara irreprensible en cuanto a la justicia que viene de la ley. Mirándolo fijamente, también en los llamamientos anteriores Jesús ve. Aquí su ojo va más allá, entra en la profundidad del corazón. Quiere hacerle ver cómo es visto por Él, de modo que sepa cómo Él lo conoce, pero aún está ciego para esta mirada. Deberá pedir verse como el mendigo de Jericó. Solo entonces, como Pablo, tendrá la sublimidad del conocimiento de Jesús como su Señor. Será conquistado y se pondrá a correr para conquistarlo. Lo amó. Es el centro del relato. Dejarse agarrar o no por este amor es el problema mismo de la vida eterna. Este detalle puede ser captado y referido solo por el interesado. Que el joven sea el mismo Marcos, a cuya madre pertenece el cuarto de arriba. Será él quien sigue a Jesús desde lejos hasta cuando en el huerto huya desnudo y abandone todo, dejando el envoltorio de la muerte para revestirse de las vestiduras gloriosas del anunciador del Evangelio. Esta mirada de amor es fuente de tristeza mientras uno no se rinda. La inquietud de quien está en el mal es siempre fecunda. Una sola cosa te falta. Cuanto Jesús dice no es un consejo, sino lo que falta para heredar la vida eterna, entrar en el reino, ser salvo. Anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres. Esta es la nueva formulación del segundo mandamiento, el del amor al prójimo. Para cumplirlo, al rico le falta precisamente lo que tiene y no da a quien no tiene. Quien escucha este mandamiento llega a ser como él, que lo dio todo, haciéndose pobre y pequeño, heredero del reino. El joven es alejado. Anda, para que aleje de sí las riquezas, vende y da a los pobres. Solamente después puede acercarse e ir detrás de él. Ven, sígueme, y tendrás un tesoro en el cielo. El verdadero modo de atesorar para Dios es dar. Uno no tiene cuanto ha acumulado, sino cuanto ha dado. El tesoro en el cielo se gana dando a los pobres en la tierra. No basta con no perjudicar al prójimo. Es necesario amarlo positivamente. Ven, sígueme. Ir donde Jesús y seguirlo es el modo concreto de cumplir el primer mandamiento, el de amar a Dios. Se va donde Él para estar con Él donde quiera que vaya. Dar a los pobres y seguir a Jesús constituye el cumplimiento de la ley, los dos mandamientos que no pueden estar el uno sin el otro. Horrorizado por la palabra lo sume en una profunda crisis interior que se refleja en el rostro. Comienza la lucha en su corazón. El deseo de seguir a Jesús y heredar la vida eterna lo mortificará hasta cuando no sea arrancado de la esclavitud de su ídolo. Se marchó entristecido. Es un hombre fracasado, incapaz de amar a Dios, a sí mismo y al prójimo. Esta tristeza dura mientras dura el apego a los bienes, y este durará hasta cuando no descubre el tesoro. Solo entonces podrá vender todo a causa de la alegría, fuerza de toda decisión evangélica.
La gloria de Dios es nuestra fortaleza, porque tenía muchos bienes. Lo que tienes y no das te impide obtener el tesoro en el cielo. La mucha riqueza es impedimento mayor, comparable a las espinas que ahogan a la palabra. Miró alrededor. Dijo a sus discípulos: discípulo es justamente aquel que hace lo que el rico no hizo, que difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Al reino de los cielos efectivamente solo entra el niño pobre de todo. Los discípulos se admiraban. Quizá pensaban que ser jóvenes, ricos, apuestos y buenos fuera una ventaja. Hijitos, es un término afectuoso dirigido a los discípulos. Es más fácil para un camello. Antes dijo que era difícil. Ante su admiración, en vez de suavizar la afirmación, la reforzó diciendo que es imposible. Hay tantos ricos en el reino, cuantos camellos que pasan por el ojo de una aguja. La riqueza acumulada y no compartida nos separa del Padre y de los hermanos. Ellos, más asombrados todavía, el estupor de los discípulos crece en temor. ¿Quién puede salvarse? Salvarse es el único problema serio del hombre, que de otro modo está perdido. Los discípulos entienden que estamos suficientemente apegados a los bienes como para no heredar la vida. Su pregunta implica asombro y turbación. Nadie puede salvarse. Para los hombres esto es imposible. Salvarse no es ni fácil ni difícil. Es absolutamente imposible para el hombre, pero no para Dios. Solo Dios puede hacernos pobres y pequeños y salvarnos con todos los pobres y pequeños. Y lo hace con todos. Y si antes no le damos el consentimiento, lo hace al menos en el momento de la muerte. En ese momento también el rico deja todo y se descubre más pobre y pequeño que los otros, porque todo es posible para Dios. El oficio de Dios es hacer lo que para el hombre es imposible. A nosotros no nos queda más que pedir, a pesar de nuestras resistencias contrarias. Es imposible que solo Él puede darnos. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.